Señor Hayes, si todo está en orden, puede firmar aquí. El abogado al otro lado de la mesa, un hombre con gafas de montura dorada y fina, me acercó un juego de papeles de divorcio. Su sonrisa formal contenía un matiz de lo que se suponía debía ser desapego profesional. Mi nombre es Ethan Hess y soy un viajero entre dimensiones. Hace 3 días, estaba en mi destartalado apartamento tipo estudio, saboreando una taza de ramen mientras leía con fastidio una cursi novela romántica sobre un multimillonario titulada La novia reacia del director ejecutivo. Lo siguiente que supe fue que había despertado como el personaje más patético y condenado del libro, que casualmente compartía mi nombre, Eisen, el esposo inicial y desechable de la directora ejecutiva conocida como la Reina de Hielo, Victoria Sterling. En el libro, este Eisen era un clásico esposo trofeo, guapo pero completamente inútil, vivía de la fortuna de su esposa sin pensarlo 2 veces y trataba constantemente de engañarla. Finalmente, en el 3er capítulo de la novela, Victoria lo echaba a la calle, firmaba exactamente esos mismos papeles de divorcio y se marchaba con un acuerdo generoso. Unos días después, sufría un conveniente accidente automovilístico orquestado por el héroe de la historia, Damon Blackwell, superando el último obstáculo para el romance épico de la pareja principal. Y yo había caído justo en esa escena, en la misma mesa donde debía firmar mi destino. ¿Podía haber algo mejor que esto? Sin dramas inútiles, sin humillaciones públicas, solo pasar directamente a la parte donde me pagan y desaparezco. Estaba encantado. Según la novela, el acuerdo ascendía a $10 millones. Con esa cantidad podría irme de Nueva York, lejos de los protagonistas psicópatas, comprar una casa y un coche en algún lugar tranquilo y vivir el resto de mis días en cómoda oscuridad. Era mucho mejor que ser daño colateral en aquel desastre de historia. Eisen. La voz, tan nítida y fría como el tintineo de los cubitos de hielo en un vaso, interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista y vi a mi esposa, Victoria Sterling. Llevaba un traje negro impecablemente confeccionado. Su largo cabello estaba recogido en un moño severo que dejaba al descubierto la elegante línea de su cuello. Su rostro era una máscara de indiferencia y sus hermosos ojos me miraban con la misma calma distante con la que revisaría un informe financiero trimestral. Era, en todo sentido, la multimillonaria y reina de hielo que la novela describía. El autor, debo admitirlo, había acertado con su aura intimidante. ¿Por qué me miras? Firma los malditos papeles. Para poder seguir con mi vida, pensé, tomando la pluma estilográfica de aspecto caro. La punta flotaba sobre el papel mientras me preparaba para escribir mi firma. Una firma y sería libre. Victoria me observaba fijamente en silencio. El abogado y su asistente parecieron percibir la repentina tensión en la sala, conteniendo la respiración. Me estaba confundiendo. ¿Qué le pasaba? ¿Dudaba en dejar ir a un rostro tan guapo? Vamos, señora, su alma gemela, Damon, la está esperando. Me aclaré la garganta, imitando la actitud perezosa y arrogante del Eisen original. ¿Qué te pasa? Tú eras la que se moría por este divorcio. Acabemos con esto de una vez, me estás haciendo perder el tiempo. Con un movimiento de muñeca, empecé a firmar. De repente, una mano salió disparada y me sujetó con fuerza. Era una mano preciosa, de dedos finos y piel pálida como la porcelana, pero su agarre era férreo. Quedé completamente inmovilizado. Levanté la vista, sobresaltado, y me encontré con la mirada de Victoria. Su expresión era extraña, la fría mirada analítica había desaparecido, reemplazada por una tormenta de emociones. Vi dolor, arrepentimiento y algo más que no pude descifrar, miedo, lo cual era imposible. Esta era Victoria Sterling, la mujer que, sin ayuda de nadie, había salvado a Sterling Corporation del borde de la bancarrota y la había llevado a la cima de su industria. Ella no conocía el miedo. Victoria, ¿qué haces?, fruncí el ceño, intentando apartar su mano. No respondió. Simplemente me mantuvo quieto mientras, con la otra, tomaba el bolígrafo de la mesa. Me relajé un poco, asumiendo que firmaría su parte primero. Pero lo que hizo a continuación dejó a todos en la sala completamente atónitos. Con un chasquido, el bolígrafo Montblanc personalizado, que
que probablemente costaba más que todo mi salario anual antes de mi transmigración, se partió en dos. La tinta salpicó su mano y los inmaculados papeles del divorcio, convirtiéndose en una fea mancha permanente. Las gafas del abogado casi se le resbalaron de la nariz y su asistente se quedó boquiabierta. Y yo. Estaba completamente frito. Sentía mi mente como un ordenador averiado, con una sola palabra parpadeando en la pantalla azul de la muerte. ¿Por qué? Esto no estaba en el guión. El libro decía que estaba deseando deshacerse de mí. Entonces, ¿por qué destruyó personalmente los papeles del divorcio? Esta reunión ha terminado, dijo Victoria, dejando caer las dos mitades del bolígrafo sobre la mesa. Su voz era tan fría como siempre, pero si escuchabas con atención, podías oír un leve temblor. Sin mirar a nadie más, se dio la vuelta y se marchó. En la puerta, se detuvo y me miró. Isen, ven a casa conmigo. Su tono no era una petición, sino una orden, como la de una directora ejecutiva a un subordinado. Luego, con un fuerte taconeo sobre el suelo de mármol, se fue, dejándome mirando los papeles manchados de tinta y el bolígrafo roto. Mi mente era un caos. ¿Casa? ¿Qué casa? Y, lo más importante, mis 10 millones de dólares, mi sueño de una vida tranquila y fácil. ¿Se habían esfumado? Victoria, ¿a qué demonios estás jugando? El equipo de seguridad de Victoria me escoltó de regreso al ático del Upper East Side. Técnicamente, era nuestra casa, pero desde el inicio de nuestro matrimonio de conveniencia habíamos mantenido una estricta separación. Yo vivía en el primer piso y ella en el segundo. Éramos como dos desconocidos compartiendo el mismo código postal, y podía contar con los dedos de una mano las veces que nos habíamos visto. Apenas había entrado en la sala cuando la asistente de Victoria, una joven llamada Ashley, llegó corriendo, seguida de un equipo de mudanza. Señor Hayes, dijo Ashley con una leve reverencia. Su expresión era una mezcla de confusión y lástima. La señora Sterling nos ha ordenado que cambiemos su habitación. Parpadeé. ¿Cambiar mi habitación? No hace falta, estoy bien en el primer piso. Antes de que pudiera terminar, los de la mudanza empezaron a subir cosas a mi pequeña habitación de invitados, un nuevo PC para juegos Alienware con 3 monitores, una silla ergonómica de alta gama, una PS5, una Xbox Series X con una montaña de juegos apilados junto a ella y una enorme vitrina llena de figuras y maquetas de colección absurdamente caras. En menos de media hora, mi habitación espartana, que solo tenía una cama y una cómoda, se transformó en el centro de entretenimiento definitivo, un paraíso para cualquier hombre. Me quedé atónito, sintiéndome como un campesino que había llegado al cielo. La señorita Sterling opinaba que su alojamiento anterior era inadecuado, explicó Ashley, ajustándose las gafas. Dijo que un hombre debería tener sus propias aficiones. Me quedé sin palabras. Aficiones inadecuadas. Señora, ¿se equivocó de guión? En el libro me recriminaba por comprar un reloj de $5,000 con su tarjeta, sermoneándome sobre mi falta de ambición y mi obsesión por el placer. ¿Qué era todo esto? Mientras cuestionaba mi cordura, Victoria bajó del segundo piso. Se había quitado el traje y se había puesto un pijama de seda. El cambio suavizó su agudeza corporativa, dándole un aire más femenino, pero su rostro seguía tan impasible como un lago congelado. Se acercó a mí y me entregó una elegante tarjeta negra. ¿Qué es esto?, pregunté instintivamente. Una tarjeta Centurión, dijo con tono cortante. Sé que es una tarjeta negra. Toda novela cursi tiene una. Te pregunto por qué me la das. Sin límite añadió, como si leyera mis pensamientos. El PIN es tu cumpleaños. Mi corazón dio un vuelco, no por la tarjeta de crédito legendaria, sino porque ella sí sabía mi cumpleaños. En la historia original apenas se molestaba en usar mi nombre, y solía llamarme Oye, tú o ese tipo. No la necesito, respondí casi por reflejo. Todo esto era demasiado extraño. Su comportamiento era tan inusual que encendía todas mis alarmas. Tenía que ser una trampa. Tal vez quería que acumulara una factura enorme antes de denunciar el robo de la tarjeta y meterme en la cárcel.
Cientos de teorías conspirativas pasaron por mi mente. Victoria me miró, frunciendo ligeramente el ceño, genuinamente desconcertada por mi negativa. Nos quedamos allí, mirándonos en silencio, con el aire cargado de tensión. Y justo cuando pensé que estaba a punto de enfadarse, hizo algo aún más inesperado. Extendió la mano, tomó la mía y colocó una tarjeta negra firmemente en mi palma. Sus dedos estaban fríos contra mi piel y me provocaron un escalofrío. Tómala, dijo con voz suave pero impregnada de una terquedad inquebrantable. Te lo mereces. ¿Me lo merezco? ¿Qué merecía? ¿Una muerte prematura? Sostuve el fino trozo de plástico, pero lo sentí tan pesado como el plomo. Y otra cosa, continuó, con la mirada fija en mí, y me dijo en un tono plano y declarativo, a partir de mañana, trabajarás conmigo en mi empresa. ¿Qué? Estaba seguro de que lo había oído mal. ¿Qué haría yo en su empresa? No sabía nada. El Ethan Original era un desertor universitario sin habilidades. ¿Qué podría hacer en una corporación además de causar problemas? Subdirector de la División de Proyectos Especiales, afirmó. Estaba aún más perdido. ¿Qué demonios es eso?, pensé. Parecía un puesto inventado para un pariente inútil. No tienes que hacer nada, añadió de nuevo, como si leyera mis pensamientos, con una expresión inmutable. Solo preséntate, ficha tu salida a tiempo y cobra tu sueldo. Me quedé sin palabras. Una sala de juegos de primera, una tarjeta Black Card ilimitada y ahora un trabajo sin responsabilidades con un título elegante. Esto no era un paracaídas dorado, estaba intentando enterrarme vivo y con dinero. Victoria Sterling. ¿Qué demonios estás planeando?, pensé al ver su rostro gélido, y sentí un auténtico escalofrío por primera vez. Esa mujer era mucho más aterradora de lo que el libro jamás dejó entrever. Al final, no pude vencer a Victoria. A la mañana siguiente, un chofer me llevó a la sede de Sterling Corporation, un imponente rascacielos que rozaba las nubes. Era un edificio impresionante e intimidante. Ashley me condujo, con lo que parecía una autorización de primer nivel, hasta la planta ejecutiva, el dominio exclusivo de Victoria. La llamada División de Proyectos Especiales era una oficina justo al lado de la suite del director ejecutivo. Era aproximadamente del tamaño de mi nueva sala de juegos en el ático y estaba completamente equipada, no solo con un escritorio, sino también con un sofá, una mini nevera, una máquina de café expreso e incluso un pequeño bar. Señor Hayes, su trabajo es estar aquí, dijo Ashley con una expresión cuidadosamente neutral. Señora, dijo Sterling, si necesita algo, puede hablar con ella directamente. Por fin lo conseguí. Esto no era un trabajo, era una jaula dorada. Ella me mantenía bajo su control, justo donde podía verme. Me giré en el lujoso sillón ejecutivo, más cómodo que la cama de mi antiguo apartamento. Por mí estaba bien, me pagarían por no hacer nada, podría quedarme allí hasta que ella se cansara de este juego y finalmente aceptara el divorcio. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y un hombre atractivo y distinguido entró. Llevaba un traje Armani perfectamente confeccionado, un reloj Patek Philippe en la muñeca y una sonrisa con el grado justo de encanto. Lo reconocí al instante, Damon Blackwood, el protagonista de la novela, un clásico héroe alfa. Desde el momento en que apareció en la historia comenzó a perseguir agresivamente a Victoria, y hoy era el día de su primera interacción significativa en el libro. Según la trama, Damon estaba allí para discutir una asociación comercial con Victoria, y durante su visita se encontraba accidentalmente con el Ethan original, que estaría holgazaneando en la oficina. Entonces Damon lo humillaba verbalmente, resaltando su propia superioridad y haciendo que Victoria sintiera aún más disgusto por su inútil marido. «Hola, estoy aquí para ver a la señorita Sterling», dijo Damon, mientras sus ojos me recorrían con un destello de desprecio apenas disimulado. «Aquí vamos. Hora del espectáculo». Bostecé y señalé perezosamente la oficina de al lado, la suya. «Hazlo tú mismo». La frente de Damon se frunció levemente, claramente molesto por mi actitud irrespetuosa hacia un supuesto empleado junior, pero mantuvo la compostura, asintió brevemente y caminó hacia la oficina de Victoria. Aguzé los oídos, listo para el drama. Unos minutos después,
Damen y Victoria aparecieron juntos, parecía que se dirigían a algún tipo de evento. Esto también coincidía con el libro, la gala empresarial de esa noche era el primer pequeño clímax de la historia. En la fiesta, el Isen original, celoso de la relación entre Damen y Victoria, se emborrachaba, armaba un escándalo y humillaba por completo a Victoria. Entonces Damen intervenía, desempeñando el papel de héroe galante, arrastrando al borracho mientras consolaba suavemente a Victoria, ganándose sus primeros puntos con la reina de hielo. Mi plan era simple, yo no iba a ir a esa fiesta bajo ninguna circunstancia. Si no estaba allí, la trama no podría desarrollarse. Tengo una gala esta noche, empezó Victoria acercándose a mí. Dudó, como si no estuviera segura de qué decir. No voy, la interrumpí inmediatamente, sacudiendo la cabeza como un muñeco. No es mi escena. Prefiero ir a casa y jugar videojuegos. Victoria me miró fijamente en silencio. A su lado, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Damen, que intervino suavemente. Victoria, si el señor Hayes no se siente cómodo en este tipo de situaciones, no deberías obligarlo. Estaré allí para acompañarte. La mirada en sus ojos era un cóctel condescendiente de desdén hacia mí y posesividad hacia Victoria. Me burlé internamente. Sigue actuando, amigo. Normalmente, al escuchar mi respuesta tan poco ambiciosa, y con el perfecto caballero Damen a su lado, Victoria debería haber estado más que feliz de dejarme atrás. En lugar de eso, le lanzó a Damen una mirada fría antes de volver su atención hacia mí. No, dijo. ¿Yo, Damen? Tienes que venir conmigo, añadió con un tono que no dejaba lugar a discusión. ¿Por qué?, pregunté desconcertado. No es seguro que esté afuera sola, dijo crípticamente. Luego me agarró de la muñeca y comenzó a tirarme hacia la salida, su fuerza todavía era sorprendente. Me tambaleé y prácticamente me arrastró hasta el ascensor. Damen se quedó congelado en el lugar, con la encantadora sonrisa pegada en su rostro. Probablemente nunca había conocido a una mujer que ignorara tan completamente el guión social. Las puertas del ascensor se cerraron, impidiendo ver su expresión aturdida. Miré la mano que sostenía la mía, su palma estaba fría, pero su agarre era fuerte. Victoria, ¿qué pasa?, no pude evitar preguntar. La gala será multitudinaria y caótica, dijo mirando su propio reflejo tenso en las paredes de acero pulido del ascensor. Quédate cerca de mí y no bebas nada. Estaba aún más confundido. No beber, entonces. ¿Cómo se suponía que se desarrollaría la trama? El salón de baile era un mar de candelabros brillantes y vestidos de alta costura. Como era de esperar, Damen no perdió tiempo en encontrarnos sosteniendo 2 copas de champán. Señor Hayes, le pido disculpas si fui grosero antes en la oficina. Permítame ofrecer un brindis como disculpa, dijo con una sonrisa tan resbaladiza como la de un zorro. Me ofreció uno de los vasos. Lo miré y noté que las burbujas parecían extrañas. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaba drogado, tal vez con pastillas para dormir o algo peor, todo diseñado para hacerme montar una escena. Estaba pensando en una forma educada de negarme cuando una mano interceptó el vaso, era Victoria. Antes de que pudiéramos reaccionar, tomó el vaso destinado a mí y lo bebió de un trago, luego cogió el segundo vaso y lo bebió también. Todo el movimiento fue fluido y sorprendentemente rápido. Al terminar, colocó las 2 copas vacías en la bandeja de un camarero que pasaba con un fuerte tintineo, luego miró a Damen directamente a los ojos y dijo 4 palabras, él no bebe. Su postura era la de una leona protegiendo a su cachorro, feroz y territorial. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Damen, parecía tan incómodo que podría haber hecho un agujero en el suelo con su vergüenza. En cuanto a mí, me quedé mirando completamente estupefacto. Eso fue lo más rudo que jamás había visto. Al ver la mirada de absoluta humillación en el rostro de Damen, sentí una extraña e inesperada oleada de satisfacción. Al mismo tiempo, una pregunta mucho más profunda surgió en mi mente, Victoria, ¿por qué me proteges así? Ella no parecía odiarme como en el libro, al contrario, me defendía a cada paso, incluso a costa de ofender al héroe de la historia. Cuando el mundo volvió a moverse, el viaje de regreso en el auto fue tranquilo,
El chofer conducía con suavidad mientras Victoria y yo nos sentábamos atrás, con un prudente espacio de 30 centímetros entre nosotros. Podía oler el leve aroma a champán en ella, mezclado con su habitual perfume de piel balsámica. Creó un aroma extraño y relajante, parecía un poco borracha, estaba recostada en el asiento con los ojos cerrados, y sus largas pestañas proyectaban suaves sombras sobre sus mejillas. La observé discretamente, era la primera vez que la miraba tan de cerca. Las luces cambiantes de la ciudad afuera hacían que su piel pareciera casi translúcida, y sus labios eran de un rosa pálido natural. Sin esa aura formidable e inaccesible, era objetivamente una mujer de una belleza impresionante. No susurró de repente, frunciendo el ceño como si estuviera atrapada en una pesadilla, «No te vayas». Mi interés se agudizó y me incliné un poco, intentando oír lo que decía. «No te vayas», repitió con la voz cargada de algo que parecía un sollozo. «Ese coche va a explotar». Mi cuerpo se puso rígido. «Coche, explotar». Esas palabras me impactaron como un rayo, atravesando la niebla de mi confusión. Más adelante en la novela, para eliminar por completo a sus rivales, Damián urde un elaborado plan, engaña a la familia Harrison, los principales rivales comerciales de Victoria, haciéndoles creer que pueden arruinar Sterling Corp con un gran proyecto de construcción. En realidad, es una trampa diseñada para atraer a Victoria a la obra, donde planea provocar una explosión accidental. Por supuesto, en el último minuto, Damián aparece como un caballero de brillante armadura para salvarla. En el proceso, el interés amoroso secundario del libro, un hombre que había estado suspirando por Victoria, muere lamentablemente en la explosión. Ese evento fue un punto de inflexión importante en la segunda mitad del libro, el momento que solidificó el vínculo de la pareja principal. Pero aparte de mí, el hombre con una visión divina de toda la historia, nadie más podría saberlo. Entonces, ¿cómo podría saberlo Victoria? Y no confíes en los Harrison, murmuró en sueños, sus dedos agarrando la tela de su vestido con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Su proyecto es una trampa, te matará. Un sudor frío me recorrió la espalda. Ella sabía de la explosión y sabía que el proyecto Harrison era una trampa. Esto no era casualidad. El corazón me martillaba las costillas mientras una teoría ridícula e imposible comenzaba a formarse en el fondo de mi mente. ¿Podría ser? Me lancé hacia adelante y la agarré por los hombros, sacudiéndola para despertarla. Victoria, despierta. Sus ojos se abrieron de golpe, aún nublados por el sueño, y la tenue luz del interior del coche oscureció su expresión. ¿Qué pasa con el proyecto de construcción de Harrison?, pregunté, mirándola fijamente a los ojos. Sus pupilas se contrajeron en la oscuridad. «¿Cómo lo sabes?», replicó, recuperando al instante su tono sobrio y gélido. «Contéstame primero», insistí. Se quedó en silencio, el coche estaba en un silencio sepulcral, y el único sonido eran respiraciones cada vez más entrecortadas. Tras un largo rato, por fin volvió a hablar con la voz baja y ronca. «Aléjate de Damien Blackwood», dijo. En lugar de responder a mi pregunta, me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí como si sus dedos se me clavaran en los huesos. «Es peligroso». Se me encogió el corazón. No solo conocía la trama, sabía que Damien era el villano. Esa comprensión me golpeó como un mazazo. Miré a esta mujer, a sus ojos que solían ser tan fríos y profundos como un lago helado, y en ese momento reflejaban claramente mi propio rostro de sorpresa junto con una emoción que nunca antes había visto en ella, un pánico y una desesperación crudos y desbordantes. Una idea loca, que ya no podía reprimir, se apoderó de mi mente. Yo era un transmigrante, conocía la historia porque la había leído. Pero ella también la conocía, y cada una de sus acciones estaba teñida de arrepentimiento por el pasado y terror por el futuro. Si yo era un actor al que le habían dado el guión, ella era una actriz que ya había interpretado la obra una vez, la había arruinado por completo y ahora el director la obligaba a repetirla. Ella era una regresora, renacida. La conclusión me heló la sangre. Miré a Victoria, sintiendo que estaba viendo algo no del todo humano. Con razón no firmaba los papeles del divorcio, con razón me estaba dando dinero y me mantenía a su lado,
con razón me quitó una copa de drogas y se esforzó por antagonizar a Damián. Porque en su vida anterior, su marido desechable murió poco después del divorcio. No intentaba atraparme, intentaba salvarme a su manera torpe, malvada y francamente aterradora. Dios mío. Solté sus hombros y me dejé caer contra el asiento. Toda mi visión del mundo se puso patas arriba. ¿En qué lío me había metido? Un hombre que leyó el libro y una mujer que vivió el libro, unidos en un matrimonio de conveniencia. ¿Cómo se supone que íbamos a manejar esto? Y lo más importante, si ella renació, ¿qué sentía realmente por mí? ¿Culpa, necesidad de expiación? No podía permitirme pensarlo. Todo lo que sabía era que, a partir de ese momento, la mujer llamada Victoria Sterling ya no era solo un personaje unidimensional de una mala novela, era un misterio de vida o muerte que debía resolver. En los días siguientes, se formó una extraña y tácita comprensión entre Victoria y yo. Dejé de intentar escapar y comencé a observar cada uno de sus movimientos como un espectador. Ella, a su vez, mantuvo su fachada fría, contrató un conductor para llevarme y recogerme del trabajo cada día y hacía que su asistente me entregara todo tipo de juguetes caros, desde zapatillas de edición limitada hasta cañas de pescar de alta gama, como si temiera que un momento de aburrimiento me llevara a hacer algo imprudente. Sabía que me estaba protegiendo a su manera, aislándome de todo peligro potencial. Por mi parte, necesitaba confirmar mi teoría. Una tarde, vi por casualidad un ejemplar del Wall Street Journal en su escritorio, lo tomé fingiendo interés casual y señalé un artículo sobre una nueva tecnología de realidad virtual. Esta empresa, Novatech, suena interesante, dije como si hablara conmigo mismo. Qué lástima que sea solo una pequeña empresa emergente. Probablemente no irá a ninguna parte. Observé su reacción con el rabillo del ojo. Novatech era un actor secundario en la novela original. A mitad de la historia, la compañía desarrolló una tecnología revolucionaria y el precio de sus acciones se disparó cientos de veces de la noche a la mañana, creando una leyenda moderna en el mundo financiero. Fue invirtiendo desde el principio en esta compañía que Damon Blackwood amasó su primera fortuna masiva. Si Victoria realmente había renacido, no habría forma de que dejara pasar esa oportunidad. Su expresión no cambió, simplemente dio un paso evasivo y volvió a firmar sus documentos. Sentí una punzada de decepción. ¿Me habría equivocado? Pero justo cuando estaba a punto de salir de su oficina, la oí levantar su teléfono interno y hablar con Ashley en ese mismo tono plano y sin emociones, informa a la división de inversiones, liquida todos los activos disponibles y, a cualquier precio, compra todas las acciones de Novatech que puedas conseguir. Así es, todas. Me quedé paralizado a mitad de camino, con el vello de punta. Había mordido el anzuelo. Lo sabía. La comprensión me aceleró el corazón, una mezcla de emoción y ansiedad me inundó. No estaba solo en esto, tenía a otra jugadora de mi lado, una mucho más poderosa, aunque ella no supiera que yo también lo era. Un plan brillante empezó a tomar forma en mi mente. Esa noche, de vuelta en el ático, rompí mi rutina. En lugar de ir directamente a mi sala de juegos, la esperé en el sofá del salón. Cuando Victoria llegó a casa, se sorprendió visiblemente de verme allí. ¿Pasa algo?, preguntó, quitándose los tacones con la voz teñida de cansancio. Tenemos que hablar, dije, dándole unas palmaditas al cojín a mi lado. Dudó un momento antes de sentarse, manteniendo una distancia prudente de medio metro. Victoria, comencé, yendo directo al grano, ¿puedes ver el futuro? No usé la palabra renacer, era demasiado impactante. Ver el futuro era una forma más suave de sondear. Su cuerpo se puso rígido al instante, como un gato asustado. No confirmó ni negó nada, solo me miró con esos ojos profundos e indescifrables, su mirada llena de sospecha. ¿Qué intentas decir? Intento decir que deberíamos trabajar juntos, dije, mirándola directamente a los ojos. Sé cosas que tú no sabes, y tú sabes cosas que yo no. En lugar de dar vueltas el uno alrededor del otro así, deberíamos unirnos. Su ceño se profundizó. No entiendo a qué te refieres. Lo harás, respondí con una pequeña sonrisa, jugando mi primera carta.
Por ejemplo, en la subasta de Cityland la semana que viene, en el sur del Bronx. El verdadero objetivo de Damien no es el terreno comercial del que todo el mundo habla, es el terreno industrial anodino que está justo al lado. Va a usar una empresa fantasma llamada Apex Holdings para pujar por él. Porque debajo de ese terreno ya se había confirmado que existía un enorme depósito de minerales de tierras raras, otro de los grandes planes de Damien según el libro. Difundió deliberadamente rumores de que iba tras el terreno comercial para distraer a todos, mientras su verdadero premio eran los derechos minerales que valían una fortuna. En su vida pasada, Victoria fue engañada por él y perdió la oportunidad, lo que le permitió a Damien consolidar aún más poder. Tras decir mi opinión, observé su rostro con atención y vi que sus pupilas se contraían bruscamente, con las manos apoyadas en el regazo, apretadas en puños. Sus recuerdos de la vida pasada definitivamente no incluían detalles tan específicos, y esa era mi ventaja. Como lectora, conocía todos los detalles entre bastidores. Tú, empezó a preguntar cómo lo sabía, pero luego se contuvo. No te preocupes por cómo lo sé, la interrumpí. Solo necesitas saber que no soy tu enemiga. Mi objetivo es el mismo que el tuyo, hacer que Damien Blackwood y cualquiera que intente destruir a tu familia paguen por ello. Por supuesto, la parte que no dije en voz alta fue, y entonces por fin podré aceptar mi acuerdo y vivir una vida tranquila. Victoria guardó silencio un buen rato, tanto que pensé que se negaría. Finalmente, asintió con un gesto brusco. Bueno, fue todo lo que dijo, pero esa palabra marcó el inicio oficial de nuestra alianza tácita, un transmigrador y una regresora, dos personas con dos versiones diferentes del guión, unidas por un enemigo común. Miré su tenso perfil y pensé que tal vez este estúpido mundo literario estaba a punto de ponerse interesante. Después de todo, desde el principio nuestra alianza fue una extraña comedia de secretos. Nunca hablábamos de cosas como la transmigración o el renacimiento, sino que nos comunicábamos en una especie de código que habría sido insignificante para cualquier otra persona. Por ejemplo, yo podría comentar casualmente, vaya, qué buen tiempo hace hoy. Demasiado. Escuché que Prosperity Group está a punto de verse afectado por un escándalo de fraude financiero la próxima semana. Sus acciones se están hundiendo. Victoria solo ponía una cara seria, decía y luego, en silencio, tomaba su teléfono y enviaba un mensaje de texto a sus operadores para que vendieran en corto Prosperity Group. O podría entregarme un archivo con información sobre alguien que nunca había visto antes y decirme, esta persona es un problema, mantente alejado de él. Entonces sabría que probablemente era un espía colocado por Damien o alguien que la traicionaría en el futuro. Operábamos como un par de espías de la Guerra Fría, usando nuestro conocimiento secreto para aplastar a la competencia en el mercado. Apenas 3 días después de haber comprado Novatech, la empresa anunció un avance tecnológico. Las acciones se dispararon y sumaron decenas de miles de millones a los resultados finales de Sterling Corporation de la noche a la mañana. Los miembros de la junta directiva comenzaron a mirarme de manera diferente, como si fuera una especie de oráculo financiero, cuando en realidad yo solo era el mensajero. Victoria fue quien ejecutó cada movimiento, su perspicacia comercial y su coraje superaban todo lo que yo hubiera podido imaginar. Una vez que tenía un objetivo, se movía como un misil guiado de precisión, rápida, directa y devastadoramente efectiva. Nuestra primera gran operación conjunta fue la subasta de tierras del sur del Bronx. ¿Estás segura de que Damien utilizará una empresa llamada Apex Holdings?, preguntó Victoria la noche anterior, verificando 3 veces los detalles. Positivo, confirmé. Ya ha aprovechado 3 de sus proyectos actuales más rentables para recaudar capital. Está apostando todo en esto. Bien, dijo Victoria con un brillo frío en los ojos. En ese momento vi a la verdadera reina de hielo, el poder absoluto y la confianza de alguien que siempre tenía el control. Al día siguiente, en la subasta, Damien estaba sentado no lejos de nosotros, con una mirada segura y satisfecha en el rostro. Cuando comenzó la subasta por el terreno industrial aparentemente sin valor, la sala quedó en silencio. Luego, una pequeña empresa desconocida, Apex Holdings, presentó una oferta, y nuestra propia empresa fantasma, igualmente oscura, respondió de inmediato.
El precio subió desde una oferta inicial de 50 millones, 60, 70. La expresión de Damián comenzó a cambiar, claramente no esperaba ninguna competencia real por ese pedazo de tierra inútil. Cuando nuestra empresa ofreció 100 millones, el lado de Damián dudó. Miré a Victoria, que tomaba una taza de té con aspecto completamente despreocupado, aunque la ligera tensión en su mandíbula delataba su nerviosismo. 105 millones, gritó con voz tensa el representante de Apex, ese debía ser el límite de Damián. Nuestro representante nos miró esperando instrucciones y Victoria dejó su taza de té, haciéndole una señal casi imperceptible para que se detuviera. 105 millones a la una, 105 millones a las dos. Vendido. El mazo del subastador cayó. Damián dejó escapar un largo suspiro y una sonrisa triunfante se extendió por su rostro. Incluso nos lanzó una mirada condescendiente, como si dijera, no pueden competir conmigo. No tenía idea de que acababa de gastar más de 100 millones en un pedazo de tierra verdaderamente inútil, porque recordé una línea en el libro que mencionaba que los datos del estudio geológico sobre los minerales de tierras raras habían sido falsificados. El propio Damián descubrió más tarde que había sido estafado por su propio experto después de comprar el terreno. Yo solo hice un poco más profundo el hoyo que él cavó para sí mismo. Después de la subasta, cuando nos íbamos, le dije a Victoria, estuvo genial, y estoy dentro. Por primera vez, no fui simplemente un observador pasivo de la trama, había participado activamente y le había dado un golpe sólido a Damián. La sensación fue increíble. Victoria me miró con su expresión tan vacía como siempre, pero las puntas de sus orejas se tornaron de un leve tono rosado. Mereces el crédito, dijo suavemente. Fue la primera vez que me elogió directamente y un calor se extendió por mi pecho. Estaba a punto de decir algo más cuando sonó mi teléfono, era un número desconocido. Respondí y una voz frenética al otro lado dijo, ¿es Ethan Hess? Tiene que ir al hospital Monte Sinaí de inmediato. Su madre se cayó por un tramo de escaleras. Mi mente se quedó completamente en blanco. Mi madre. En este mundo, tengo una madre. Cuando llegué al hospital, la luz sobre la sala de operaciones todavía estaba encendida. Una mujer de mediana edad, mi tía en esta vida, sollozaba en un banco del pasillo. A través de sus acusaciones entre lágrimas pude reconstruir la historia. El padre de Lisen original había muerto joven y su madre lo había criado sola en medio de increíbles dificultades. Hace un año, cuando la familia Sterling eligió a Isen para el matrimonio de conveniencia con Victoria, pagaron una importante suma de dinero. Pero ese desgraciado desagradecido, después de conseguir el dinero, no le dio ni un centavo a su madre. En lugar de eso, la trató como una carga, dejándola sola en un apartamento ruinoso en Quincy sin visitarla nunca. La anciana, que extrañaba a su hijo, había intentado tomar el metro hasta la ciudad para verlo hoy, pero se resbaló en las escaleras de la estación y sufrió una mala caída. Al escuchar las maldiciones de mi tía, sentí una mezcla confusa de emociones. Yo no era el verdadero Isen, pero la culpa y el dolor que emanaban de su cuerpo se sentían terriblemente reales. Me apoyé contra la pared, sintiéndome débil. En ese momento, el fuerte sonido de unos tacones resonó en el pasillo. Victoria había llegado, seguida de Ashley y varios médicos con el inconfundible aire de especialistas de primer nivel. ¿Cuál es la situación?, preguntó, caminando directamente hacia mí, con el ceño fruncido mientras miraba la luz roja del quirófano. Todavía están trabajando en ella, dije con voz ronca. Ella me dirigió una mirada rápida y luego se giró hacia el médico que había traído. Entra ahí. No me importa lo que cueste. Sálvala. La especialista asintió y entró de inmediato, desapareciendo en el quirófano. Entonces me di cuenta de que había llamado a los jefes de gabinete de cada departamento del hospital. En cuanto recibió la llamada, vino y se paró a mi lado, sin decir nada. Al mirarla, de repente pensé que para una mujer que parecía tan fría, su corazón no era tan duro como aparentaba. Horas después, por fin se apagó la luz. El cirujano jefe salió quitándose la mascarilla. La cirugía fue un éxito. La paciente está estable. Menos mal que la trajeron tan rápido,
Y mejor aún que la señorita Sterling trajo al mejor neurocirujano de la ciudad. Media hora más y habría sido otra historia. Me fallaron las rodillas y casi me desplomo, pero una mano me sostuvo. Era Victoria. Su mano estaba tan fría como siempre, pero me ayudó a mantener los pies en la tierra. Gracias, dije, mirándola con sincera gratitud. Ella negó con la cabeza, con los labios entreabiertos como si quisiera decir algo, pero al final guardó silencio. Mi madre fue trasladada a una suite VIP con atención de enfermería privada las 24 horas. Para cuando Victoria se encargó de todo, ya era tarde. Vete a casa, me dijo. Negué con la cabeza. Me quedo con ella. Pero tienes que hacerlo, Victoria, la interrumpí mirándola a los ojos. Es mi madre. Victoria se quedó en silencio, me miró un buen rato y asintió. De acuerdo, le diré a Ashley que te traiga ropa para cambiarte y algo de comer. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Mientras veía su figura desaparecer por el pasillo, una extraña sensación me invadió. Aquel personaje frío y unidimensional del libro se estaba convirtiendo poco a poco en una persona realmente compleja, con sus propios principios, vulnerabilidades y bondad. Estuve sentado junto a la cama de mi madre toda la noche. A la mañana siguiente, se despertó. Al verme, las lágrimas brotaron de sus ojos nublados. Isen, has venido. Intentó alcanzarme, pero estaba demasiado débil, así que rápidamente tomé su mano con el corazón dolorido. Mamá, lo siento mucho. Esas 3 palabras eran tanto para el Isen original como para mí. Durante los días siguientes, dejé todo mi trabajo en la empresa en pausa y me concentré por completo en cuidar de mi madre en el hospital. Victoria no me presionó para que volviera, en cambio, le pidió a Ashley que nos trajera sopas recién hechas y alimentos nutritivos cada día, asegurándose de que tanto mi madre como yo estuviéramos bien cuidados. Bajo mi atención, mi madre se recuperó rápidamente. Un día, cuando se sentía mucho mejor, me tomó de la mano y me preguntó, Isen, ¿tú y Victoria no se llevan bien? Me quedé desconcertado. Mamá, ¿por qué preguntas eso? Puedo verlo, suspiró. Esa chica tiene un buen corazón, simplemente no es buena demostrándolo. Eres el hombre, tienes que tener más paciencia con ella. No es fácil para una mujer joven dirigir una empresa tan grande ella sola. Sus palabras me impactaron, nunca había considerado que así era como mi madre veía a Victoria. Luego sacó una vieja libreta de ahorros de debajo de su almohada y la puso en mi mano. Este es el dinero que me diste cuando te casaste. No he tocado ni un centavo. Tómalo y cómprale algo bonito a Victoria, consiéntela un poco. No hay nada tan malo entre un marido y una mujer que no pueda solucionarse. Miré la libreta, el saldo era de $100,000, una fracción del dinero que los Sterling habían pagado y el único dinero que el Isen original le había dado a su madre, quien no había gastado nada, lo había ahorrado todo para él. Mis ojos ardieron al instante. Mamá, sigue adelante, dijo dándome una palmadita en la mano. No la hagas esperar. Agarrando la libreta, aún tibia por su tacto, salí de la habitación. Victoria estaba parada al final del pasillo como si hubiera estado esperándome. Me vio y se acercó. ¿Cómo está ella?, empezó a preguntar. No respondí, simplemente le tendí la libreta. Ella se quedó congelada, mirándome confundida. Mi mamá me dijo que te diera esto, le dije mirándola directamente a los ojos. Dijo que debería usarlo para comprarte algo que te guste, para hacerte feliz. Todo el cuerpo de Victoria se estremeció. Miró fijamente la libreta que tenía en la mano y luego volvió a mirarme, en sus ojos eternamente helados, una capa de humedad comenzó a formarse rápidamente. Nunca pensé que vería llorar a Victoria Sterling. No sollozó ni emitió sonido alguno, las lágrimas comenzaron a caer, rodando por sus mejillas perfectas, gota a gota, salpicando la libreta que le había tendido. Sentí como si cada gota cayera directamente sobre mi corazón. Entré en pánico. Oye, no llores, tartamudeé torpemente, levantando una mano para limpiarle las lágrimas y luego deteniéndome en el aire, sin saber si debía hacerlo. ¿Dije algo malo?
Ella negó con la cabeza, intentando limpiarse la cara con el dorso de la mano, pero las lágrimas caían más rápido, como un collar de perlas roto. Yo solo, empezó, con la voz entrecortada por los sollozos. Simplemente nunca lo esperé. ¿Qué era lo que nunca esperó? ¿Que mi madre me dijera que usara el dinero para malcriarla o que yo mismo se lo dijera? Al verla tan desconsolada, tan vulnerable y, aún así, esforzándose tanto por contenerlo todo, algo muy profundo dentro de mí se abrió. Suspiré, guardé la libreta en mi bolsillo y, suavemente, la abracé. Su cuerpo estaba rígido como un bloque de hielo, pero poco a poco, en mis brazos, ese hielo comenzó a derretirse. Ella enterró su cara en mi hombro y el sollozo que había estado reprimiendo tanto tiempo finalmente se liberó. Esa noche, dejé a mi madre al cuidado de la enfermera privada y llevé a Victoria de regreso al ático. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Nos sentamos en el sofá de la sala sin que ninguno de los dos hablara primero. Después de un largo silencio, decidí romperlo. Victoria, dije mirándola, ¿podemos hablar de la última vida? Finalmente lo pregunté. Su cuerpo se puso rígido nuevamente, me miró con el rostro lleno de incredulidad. ¿Tú lo sabes? Asentí. Desde que empezó a hablar mientras dormía en el auto, el color desapareció de su rostro. Entonces, cuando te hablé de la subasta de tierras, me estabas poniendo a prueba. Sí, lo admití. Sus ojos se oscurecieron y una sonrisa amarga y autocrítica tocó sus labios. Por supuesto que he estado actuando de manera muy extraña, tiene sentido que sospecharas. ¿Puedes decirme qué pasó?, pregunté suavemente. En esa última vida, ¿por qué tenías tanto miedo de que te lastimara? Ella se quedó en silencio. Este silencio fue más largo y pesado que cualquiera anterior. Justo cuando pensé que no respondería, finalmente habló con voz ronca y temblorosa, en la última vida, nos divorciamos. Tomaste el dinero y abandonaste la ciudad. Pensé que nunca volveríamos a vernos. Luego, un año después, Damián me tendió una trampa para apoderarse de mi empresa. La explosión en la obra que ya conoces. Me engañó para que fuera allí y quedé atrapada en un almacén que él había preparado para que explotara. Su voz tembló como si reviviera aquel momento de absoluta desesperación. Pensé que iba a morir, y entonces apareciste. Me quedé congelado. ¿Yo, el Isen original? No lo sé, dijo negando con la cabeza mientras nuevas lágrimas recorrían sus mejillas. Hasta el día de hoy, todavía no sé por qué estabas allí. Se suponía que ya te habrías ido. Corriste hacia el fuego y me sacaste de los escombros, pero una viga de acero cayó, te golpeó la pierna. Me empujaste fuera del almacén, pero tú quedaste atrapado bajo el techo que se derrumbaba. Al final, sobreviví. ¿Y tú? Punto. No pudo continuar, se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaron con sollozos silenciosos. Mi mente se quedó en blanco. Nada de eso estaba en la novela. En el libro, la persona que salvó a Victoria fue Damien Blackwood. El marido desechable, Isen, había muerto en un accidente automovilístico al comienzo de la historia. Yo, o más bien, el Isen de la última vida, morí salvándola. No era de extrañar que después de renacer hiciera todo lo posible por detener nuestro divorcio, que se esforzara tanto en ser buena conmigo y en mantenerme a su lado, porque en su corazón me debía la vida. Así que esa es la razón, dije con las palabras atascándose en mi garganta. La única razón por la que eres amable conmigo es por culpa. Ella levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Al principio, sí, respondió honestamente. No quería que murieras otra vez por mi culpa. Quería compensarte y asegurarme de que esta vez vivieras una vida larga y feliz. Pero luego su voz se apagó. Entonces me di cuenta de que ya no podía notar la diferencia. ¿La diferencia entre qué?, pregunté. Entre querer mantenerte a salvo por culpa y usar la culpa como excusa porque quería mantenerte a salvo. Un leve rubor se extendió por su cuello y apartó la mirada, incapaz de encontrar mis ojos. Al mirarla, mi corazón empezó a latir sin control. Todo este tiempo pensé que estaba en un thriller de espionaje corporativo, pero resultó ser un romance trágico y desventurado,
Y yo, el espectador de otro mundo, me había convertido en uno de los personajes principales sin siquiera darme cuenta. Victoria, respiré profundamente, sabiendo que era hora de compartir mi propio secreto. ¿Qué pasaría si te dijera que yo tampoco soy el Isen original? Ella me miró fijamente, con las lágrimas olvidadas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dije con una sonrisa leve, que el Isen que murió por ti, el que has estado tratando de compensar, su alma ya no está en este cuerpo. Soy de otro mundo. Solo soy un lector que, por casualidad, tomó en sus manos el libro de tu vida. Finalmente había puesto todas mis cartas sobre la mesa. Era lo justo para ella y para mí. Victoria simplemente me miró fijamente, y la expresión de su rostro pasó de la sorpresa a la confusión y luego al alivio. «¿Es eso así?», susurró y luego sonrió. Fue la primera vez que la vi sonreír. Era una sonrisa acuosa y temblorosa, pero fue como si el sol abriera paso entre las nubes e iluminara todo su rostro. Está bien», pregunté, confundido. Sí asintió, extendió la mano y tocó suavemente mi mejilla. «De esta manera ya no tengo que cargar con el peso de esa vida, puedo gustarte simplemente por quien eres». Mi cerebro sufrió un cortocircuito. Después de esa noche, todo cambió. Pasamos de ser aliados secretos a algo así como una pareja en entrenamiento. Victoria ya no mantuvo la distancia, todavía no sonreía mucho y sus palabras a menudo eran cortantes y frías, pero sus acciones se volvieron absurdamente sobreprotectoras. Por ejemplo, una mañana estornudé después de levantarme de la cama. 30 minutos después, un equipo de médicos privados estaba en el ático, armado con un arsenal de equipo médico e insistiendo en hacerme un examen físico completo de la cabeza a los pies. En otra ocasión, estaba bajando a buscar un vaso de agua y resbalé, casi caigo. Al día siguiente, todos los pisos duros del ático estaban cubiertos con una gruesa alfombra antideslizante importada de Alemania. Cuando mi madre fue dada de alta del hospital, quiso regresar a su antiguo lugar en Queens, diciendo que el penthouse era demasiado elegante. Sin decir palabra, Victoria compró todo el edificio de apartamentos. Contrató a los mejores contratistas de la ciudad y, en 3 días, sin cambiar el exterior del edificio, renovaron completamente el interior, nuevo ascensor, pasillos remodelados, instalaciones de plomería y electricidad actualizadas y un sistema de seguridad mejorado que pondría celosa a una bóveda de banco. Finalmente estaba aprendiendo el verdadero significado de estúpidamente rico. Pero el incidente más ridículo fue el accidente automovilístico. Después de la pérdida masiva en la subasta de tierras, la empresa de Damián estaba al borde del colapso. Desesperado, decidió arriesgarse y poner en práctica el plan original de la novela, hacer que Isen muriera accidentalmente. Contrató a un grupo de matones para organizar un accidente de tráfico fatal cuando yo regresaba a casa del trabajo. Victoria, por supuesto, lo había previsto todo. Esa tarde, como de costumbre, volvía a casa en un Rolls Royce con chofer. A mitad de camino, un enorme camión volquete apareció repentinamente desde una calle lateral, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Mi chofer, un señor mayor y estoico, ni siquiera se inmutó, realmente bostezó. Instintivamente apreté los ojos. Se escuchó un crujido ensordecedor, los rodillos se movieron levemente, casi como si hubiéramos pasado por un bache. Abrí los ojos, la parte delantera del camión volquete que había intentado chocarnos estaba completamente destrozada, arrugada como una lata de refresco, nuestro coche no tenía ni un solo rasguño. Antes de que el polvo se asentara, una docena de hombres con trajes negros surgieron de los autos que estaban detrás de nosotros y de la vegetación al costado de la carretera. En cuestión de segundos sacaron del camión a los aturdidos matones y los inmovilizaron contra el suelo. Toda la operación se realizó en menos de 1 minuto, ejecutada con la precisión de un equipo de especialistas de película. Me senté en el auto con la mandíbula en el suelo. El conductor me miró por el espejo retrovisor y sonrió amablemente. «No se preocupe, señor Hayes. La señorita Sterling hizo fabricar este coche a medida en Alemania. Está completamente blindado. Un camión no es nada, este coche podría soportar un lanzacohetes. Y esos hombres que están afuera son su equipo de seguridad, fuerzas especiales. Les siguen las 24 horas, los 7 días de la semana,
por turnos. Bajé la ventanilla y miré a los criminales sometidos, el camión destrozado y luego mi prístino tanque sobre ruedas. Solo tenía un pensamiento: Damián, ¿cómo pensaste que podrías ganar? Volví a casa. Victoria me esperaba. En el momento en que me vio, corrió hacia mí y me revisó con sus manos de la cabeza a los pies. El miedo y el alivio en sus ojos eran imposibles de fingir. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Estoy bien, dije riéndome mientras tomaba sus manos. Ni un rasguño, pero ¿no crees que todo esto es un poco excesivo? No es nada excesivo, dijo ella con el rostro serio. Tu seguridad es lo más importante. Al ver su expresión, sentí una oleada de calidez y diversión. Esta mujer era adorable. Extendí la mano y le pellizqué suavemente la mejilla. Su cuerpo se puso rígido y un rubor se extendió instantáneamente por su rostro, pero no se apartó. Victoria, bromeé, ¿estás tan preocupada por mí porque estás enamorada de mí? Su rostro se tornó de un carmesí más profundo, apartó la mirada y su voz fue obstinada: simplemente no quiero deberte nada. O me incliné tan cerca que pude sentir el calor de su aliento. Simplemente no quieres deberme nada. ¿No hay otra razón? Ella retrocedió hasta que sus piernas tocaron el sofá y no tuvo otro lugar a donde ir. Levantó la vista, reuniendo coraje, y sus hermosos ojos brillaron. Bien, soltó, apretando los ojos como si se preparara para el impacto. Me gustas. Me gustaste en la vida pasada y me gustas en esta vida. ¿Estás feliz ahora? Intentó apartarse y correr, pero no la iba a dejar escapar. La abracé y bajé la cabeza, rozando sus labios con los míos. Sus labios, como el resto de ella, estaban fríos al principio, pero enseguida se calentaron, suavizándose bajo los míos. Cuando terminó el beso, estaba sin aliento, escondiendo su rostro contra mi pecho. La abracé, sintiendo como mi corazón se llenaba de una sensación que solo podía describir como felicidad. Al con el libro. Al con el héroe. Ahora mismo lo único que quería era abrazar a mi esposa renacida y no soltarla jamás. Damián finalmente estalló. El intento fallido de asesinato le salió caro. Los matones que contrató lo entregaron rápidamente a la policía. Aunque gastó una fortuna en abogados para distanciarse del delito, su reputación en el mundo empresarial quedó arruinada. Sumado a las catastróficas pérdidas de la subasta de terrenos, el precio de las acciones de su empresa se desplomó, llevándola al borde de la bancarrota. Va a hacer un último movimiento, dijo Victoria, con voz grave mientras revisaba un informe financiero. ¿La explosión?, pregunté. Sí, asintió. Es su última oportunidad. Si puede usarme como rehén para extorsionar a Sterling Corp y pedir un rescate enorme, podría recuperarse. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Jugaremos su juego, dijo Victoria, mirándome. Sus ojos tenían el mismo brillo travieso que los míos. Esta vez somos los cazadores. Nuestro plan era simple. Victoria fingiría caer en su trampa, siguiendo la información falsa que difundía Damián. Ella creerá que la familia Harrison quería negociar y se dirigirá sola al almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Mientras tanto, yo estaré esperando afuera con un equipo de seguridad preposicionado y la policía lista para cerrar la red. El día de la operación estaba gris y nublado. Antes de irse, Victoria se preocupó por mi corbata, ajustándola una y otra vez con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás seguro de que no quieres que te envíe en el vehículo blindado?, pregunté, todavía inquieto. No, el acto tiene que ser convincente, negó con la cabeza. No te preocupes, tengo un dispositivo rastreador y llevo un chaleco antibalas. Tú, por otro lado, tienes que prometerme que esperarás afuera. Sin heroísmos. ¿Lo entiendes? Sonó como una madre enviando a su hijo a la escuela. Sonreí y le di un golpecito en la punta de la nariz bien alto y claro. Mi querida esposa se sonrojó. Todavía no soy tu esposa, dijo. Vi cómo el sedán de aspecto normal se la llevaba y, a pesar de todos nuestros preparativos, mi estómago se revolvió. Desde el interior de la camioneta de vigilancia estacionada a una cuadra de distancia observábamos atentamente los monitores. En la pantalla, Victoria fue conducida al almacén por los hombres de Damián. Damián estaba dentro, tal como esperábamos, parecía demacrado y desgastado,
con los ojos llenos de una rabia maníaca y venenosa. Victoria Sterling, por fin viniste, dijo él, con una risa que rayaba lo histérico. Se acabó, Damián. La voz de Victoria era tan tranquila y firme como siempre, como si ella fuera la que tenía el control, no el rehén. ¿Se acabó? No se acabó, gritó Damián. Mientras te tenga, puedo derribar a todo el imperio Sterling. Todo este lugar estaba lleno de explosivos, presionó el botón y todos nos convertiríamos en humo. Agitó un detonador remoto en su mano, su rostro era una máscara de desesperación. Muévete, ordené por la radio, e inmediatamente los equipos SWAT irrumpieron en el almacén por todas las entradas. NPD, no te muevas. Damien parecía sorprendido por la rapidez con la que llegó la policía, se quedó congelado por un segundo y luego estalló en una risa aún más demente. Demasiado tarde. Todos pueden morir conmigo. Presionó el botón con el pulgar, mi corazón saltó a mi garganta y no pasó nada, el almacén quedó en silencio, la sonrisa en el rostro de Damien se congeló. Apretó el botón una y otra vez, la pequeña luz del control remoto parpadeaba frenéticamente, pero la explosión esperada nunca llegó. ¿Qué, cómo es posible?, murmuró, su expresión pasando de furia insana a desesperación absoluta. Porque compramos a su experto en bombas hace una semana, respondí con la voz amplificada por un megáfono mientras cruzaba la puerta principal del almacén seguido por un escuadrón de oficiales. Lo que creías que eran explosivos han sido sustituidos por bolsas de harina. El juego ha terminado, Damián. Me miró fijamente, luego a Victoria y después, como un globo que se desinfla, se desplomó en el suelo mientras el control remoto inútil repiqueteaba contra el concreto. Su rostro, antes hermoso, tenía ahora un tono gris pálido por la derrota. Los oficiales entraron y lo esposaron. Y así, el gran héroe de la historia terminó. Me acerqué a Victoria y tomé su mano. ¿Está bien ahora? Lo sé, asintió ella, entrelazando sus dedos firmemente con los míos. Nos sonreímos el uno al otro, no se necesitaban más palabras. Pero cuando nos dimos la vuelta para irnos, Damián, ya esposado, de repente dejó escapar un rugido, se quitó de encima a los dos oficiales que lo sujetaban, sacó un cuchillo escondido de su chaqueta y se lanzó directamente hacia Victoria. Todo ocurrió en un instante, actuando por puro instinto, empujé a Victoria fuera del camino y me puse frente a ella. Se escuchó un ruido sordo y húmedo, un dolor punzante estalló en mi abdomen. Miré hacia abajo y vi el mango del cuchillo sobresaliendo de mi estómago, una mancha roja oscura apareció instantáneamente en mi camisa blanca. El desgarrador grito de Isen, de Victoria fue lo último que escuché antes de que el mundo se volviera negro. Cuando desperté, estaba en una suite VIP del hospital. La herida en mi estómago dolía, pero sabía que iba a estar bien. Victoria dormía en una silla junto a mi cama, parecía agotada y tenía ojeras bajo los ojos. Incluso mientras dormía, su mano agarraba la mía con fuerza. Al mirarla, mi corazón se llenó de una ternura cálida. Esta tonta. Debí haberla asustado muchísimo otra vez. Me moví un poco y ella abrió los ojos de golpe. «Estás despierto», dijo con el rostro iluminado de alivio antes de fruncir el ceño. «Idiota. Me diste un susto terrible». El médico dijo que el cuchillo estaba a menos de 2 centímetros de una arteria importante, pero falló, ¿verdad? Sonreí, intentando consolarla. Además, te prometí que esta vez viviría mucho tiempo. Sus lágrimas comenzaron a caer, salpicándome la mano. Eres un imbécil, Isen, sollozó. Lo sé, soy un imbécil, dije, dejándola golpearme suavemente el pecho con el puño. Te prometo que no volveré a preocuparte así. De acuerdo. Sus golpes se convirtieron lentamente en abrazos y empezó a llorar a gritos. La abracé, acariciándole la espalda, sintiendo como si tuviera el mundo entero en mis brazos. El cargo de agresión contra Damien se sumó a su larga lista de delitos y fue condenado a una larga pena de prisión. Su empresa fue liquidada. La era de los protagonistas de la novela había terminado oficialmente, y para Victoria y para mí, la vida apenas comenzaba. Apenas se separó de mí mientras me recuperaba en el hospital,
me alimentó, me lavó la cara e incluso me ayudó a ir al baño, tratándome como a un bebé frágil. Cuando mi madre vino de visita y nos vio tan cariñosos, no podía dejar de sonreír. Ya era hora, repetía. El día que me dieron el alta, Victoria me llevó de vuelta al ático. Al entrar, vi que teníamos un invitado, un hombre con aspecto de gurú de la nueva era, barba larga y túnicas ondeantes. ¿Quién es?, pregunté. Soy el maestro Clearari, explicó Victoria. Lo invité a verte. ¿Verme para qué? Para comprobar si tu alma está estable, susurró. No sabía si reír o llorar. Como transmigrante, le preocupaba que mi alma fuera inestable y pudiera desaparecer algún día, así que contrató a un espiritista para que realizara un ritual. No tuve más remedio que seguirle el juego mientras el hombre cantaba a mi alrededor y dibujaba un símbolo en mi frente con algún tipo de aceite. Esa noche, cuando estábamos solos, la abracé por detrás, rodeándola por la cintura y apoyando mi barbilla en su hombro. Victoria, cásate conmigo. Su cuerpo se quedó inmóvil. Pero ya estamos casados. Eso era diferente, negué con la cabeza y la giré para que me mirara. Era un contrato, era falso. Esta vez quiero que seas mi esposa de verdad. No tenía anillo ni flores, pero saqué algo de mi bolsillo, la vieja libreta de ahorros que me había dado mi madre. Mi mamá dijo que debería usarla para comprarte cosas que te hicieran feliz, dije, poniéndosela en la mano. Luego me arrodillé. Victoria Sterling, yo, Ethan Hayes, te propongo matrimonio oficialmente. No tengo dinero ni poder, solo tengo mi vida y todo mi corazón, pero prometo pasar el resto de mis días protegiéndote, amándote y haciéndote la mujer más feliz del mundo. ¿Te casarías conmigo? Victoria me miró, luego miró la libreta en su mano, y las lágrimas corrieron por su rostro una vez más, pero esta vez sonreía a través de ellas. Asintió con fuerza, su voz cargada de emoción. Sí, lo haré. Nuestra boda fue un pequeño evento privado, sin magnates empresariales ni medios, solo nuestros familiares y amigos más cercanos. Mi madre, con un hermoso vestido rojo, estaba sentada en la primera fila, radiante, con los ojos convertidos en pequeñas medialunas de alegría. Victoria, con un sencillo vestido blanco, parecía etérea mientras caminaba hacia mí. La vi sonreír, una sonrisa genuina y libre de todas sus cargas pasadas. En ese momento, sentí como si el mundo entero se hubiera iluminado. La vida matrimonial fue tranquila y dulce. Ya no era un subdirector inútil en Sterling Corp, con algo de dinero inicial patrocinado por Victoria, comencé mi propio estudio de desarrollo de videojuegos. Éramos una empresa pequeña, pero apasionada. Victoria seguía siendo la misma directora ejecutiva poderosa en el trabajo, pero solo yo sabía que, al llegar a casa, cambiaba sus tacones por las pantuflas Fuzzy Bear que le compré e intentaba cocinarme la cena con torpe determinación. Su cocina a menudo era un desastre, pero yo comía hasta el último bocado. Tuvimos nuestras discusiones, como cuando quise comprar una nueva consola y ella insistió en que la radiación era mala para mí, y luego resolvió el problema adquiriendo la empresa que fabricaba la consola, o cuando quiso comprarme un jet privado y le dije que era demasiado extravagante, así que compró una aerolínea y estableció una ruta privada solo para mí. Nuestra vida estuvo llena de las luchas simples y humildes de los ultra ricos, pero sobre todo fue dulce. Nos acurrucábamos en el sofá viendo películas antiguas, yo le llevaba almuerzos a la oficina cuando trabajaba hasta tarde, y ella recordaba cada pequeña cosa que me gustaba. En mi cumpleaños, llenó una habitación entera de sorpresas. Todavía era terrible para decir te amo, pero lo demostraba en todo lo que hacía. Una noche, mientras estábamos acostados, me preguntó en voz baja, Ethan, ¿crees que algún día podrías regresar? Sabía que ese era su miedo más profundo, así que no respondí con palabras, solo la abracé más fuerte y susurré, besando su frente, nunca. Mi hogar está aquí, donde tú estés. Ella se acurrucó más cerca, se durmió entre mis brazos, y mientras observaba su rostro sereno, una profunda calma me invadió. Transmigración, renacimiento, protagonistas. Nada de eso importaba ya. La persona que amaba estaba aquí, en mis brazos, y ese era el único final feliz que necesitaba.
En una dimensión superior y distante, una figura encapuchada se hallaba frente a una enorme pantalla de datos brillantes. La pantalla mostraba una imagen de Isen y Victoria dormidos abrazados. Informe de estado del mundo 73, anunció una voz sintetizada. Desviación argumental del 98,7%. El protagonista principal, Damian Blackwell, ha sido neutralizado. La estabilidad de la línea del mundo vuelve a parámetros aceptables. Evaluación, preguntó la figura con voz neutra. Reparación de la línea del mundo exitosa. Alma anómala Cat 1087, Ethan Hayes, ha forjado un profundo vínculo espiritual con la regresora del mundo, Victoria Sterling. La extracción ya no es posible según el artículo 37 del Protocolo de Contención de Almas Anómalas, que recomienda la integración y rediseño in situ como entidad nativa. Apruebo, dijo la figura con un gesto de la mano. La etiqueta roja brillante de anomalía en el archivo de Isen parpadeó y se tornó verde, estable. Archivado. Trabajo hecho. La figura tomó una taza de té y dio un sorbo. Siguiente caso. Mundo 89, él es médico de las Fuerzas Especiales y su esposa, una multimillonaria directora ejecutiva. Otro transmigrante ha descarrilado la trama al aliarse con el villano, Uf. Esta generación de transmigrantes da mucho trabajo. Fin.